La paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Bueno, hoy hemos titulado el mensaje Recordemos. Hoy hemos titulado el mensaje Recordemos. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por este privilegio que me das de compartir tu palabra. Gracias por cada persona, cada familia que está en casa atenta a este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Te pido, Señor, que nos des sabiduría, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Toma el control de cada hogar, de cada persona que está allá en casa atenta a este mensaje. Toma el control de este lugar. Señor, yo renuncio a todo lo que yo quiera hacer y decir para someterme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, te pido, amado Espíritu Santo, ese fluir tuyo en mi vida, ese fluir tuyo en cada persona, en cada familia que está abierta a este mensaje, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, ese fluir, te anhelamos, Señor, te anhelamos, Señor. Guíanos, 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 Señor, para hacer tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Ministra nuestro corazón, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, y en la autoridad de tu palabra, a tu reprendo todo espíritu maligno, enemigo, que quiera venir a distraer, a entorpecer, a dañar, a destruir. En el nombre poderoso de Jesús, lo declaro sin poder contra nuestra vida, contra esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno. Vamos a ir a la palabra, entonces recordemos. Hoy, como estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vamos a recordar 7 bendiciones, 7 beneficios que el Señor nos dio por ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, muriendo crucificado por nosotros. Vamos a recordar estos beneficios para que no olvidemos, que tenemos que valorar ese sacrificio que costó un alto precio a nuestro Señor Jesucristo y para que agradezcamos, agradezcamos al Señor. Gloria al Señor. Una primera, digamos, beneficio, bendición por la muerte de nuestro Señor Jesucristo es que Él murió por nosotros. Él murió por ti y por mí, porque nosotros éramos los que teníamos que morir por nuestros pecados. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice así, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. Mire usted, qué bendición. El Señor murió por nosotros. Murió por nosotros, gloria al Señor. Así que nosotros teníamos que morir por nuestros pecados. Porque dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea que nosotros teníamos que pagar con nuestra muerte, pero el Señor Jesucristo lo hizo por nosotros. Mire usted el beneficio tan grande del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora en Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, porque Él nos perdonó nuestros pecados con su muerte. En Hechos 10:43 dice la palabra de Dios, que todo aquel que cree en Jesucristo recibe el perdón de pecado. Así que nosotros recibimos el perdón de pecado por la fe, por creer en Él. Gloria al Señor. Un segundo beneficio, una segunda bendición que el Señor
que nosotros recordamos por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, es que Él murió para darnos vida a nosotros y rescatarnos de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de vivir. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros, nos dio vida a nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que nosotros andábamos siguiendo la corriente de este mundo, pero Él nos rescató de esa vana manera de vivir. Así lo dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18, dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, dice, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, no, nos fuimos rescatados con cosas corruptibles, dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mire usted, y nosotros fuimos rescatados de esa manera de vivir por la sangre preciosa derramada por nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Cristo. Ahora, ¿para qué? Para que el Señor Jesucristo nos rescató. Dice la palabra de Dios, para que ahora andemos en justicia. Primera de Pedro 2:24 dice, Él mismo dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ahora vivamos a la justicia, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste curado. Ahora nosotros fuimos muertos al pecado, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, para que ahora vivamos para la justicia, para que ahora seamos siervos de Dios, siervos de la justicia. ¿Y qué es andar en justicia? Andar en obediencia, conforme a la palabra de Dios. Fe y obediencia, bueno, justicia, porque hemos sido justificados por la fe, entonces por la fe y obediencia, porque la fe sin obra es muerta. Gloria al Señor. Un tercer beneficio por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, una tercera bendición, es que nosotros por su muerte fuimos salvos, por su muerte, es que somos salvos. Él lo hizo todo en la cruz. Nadie puede ser salvo por sí solo. El Señor Jesucristo lo hizo, por eso Él dijo, consumado es. Él lo hizo en la cruz, por su sacrificio en la cruz nosotros somos salvos. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, solamente por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, es un don de Dios. Por medio de la fe somos salvos. Gloria al Señor, pero hay que mantener esa salvación. ¿Cómo? Siguiendo al Señor, obedeciendo su palabra. Porque la fe debe permanecer, porque dice la palabra de Dios que el fin de la fe es la salvación. Así que somos salvos y debemos seguir creyendo hasta el fin, que es la salvación. Gloria al Señor. En Juan 3:18, Evangelio de Juan 3:18 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que por ese sacrificio, el Señor Jesucristo nos salva. Y sigue diciendo el versículo 18, el que en él cree no es condenado sino salvo. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Gloria al Señor. En Romanos capítulo 5, versículo 10 dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, seremos salvos. Gloria al Señor, por nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Un cuarto beneficio, una cuarta bendición que nosotros tenemos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es que
por sus heridas, por las llagas que sufrió. Nosotros ya fuimos curados, sanados de toda enfermedad. Así lo dice en Isaías capítulo 53, versículo 4. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mire, enfermedades y dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Ya fuimos curados. Entonces mire qué bendición que Él sufrió ya, Él tomó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias, por su llaga, por sus heridas, ya nosotros fuimos curados. Tenemos que apropiarnos de esa bendición. Cuando nosotros nos apropiamos y creemos y rechazamos la enfermedad, esa palabra se hace una realidad en nuestra vida. Es una bendición que nosotros tuvimos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por sus heridas, por su llaga. Dice la palabra de Dios que Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestra dolencia. Él lo dice también en San Mateo. En San Mateo capítulo 8, versículo 16 dice que Él sanó a los enfermos que lo llevaron. Dice el versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando Él dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Gloria al Señor. Nos recuerda aquí en el Evangelio de San Mateo. En 1 Pedro 24 también dice, por cuya herida ya fuiste curado, ya fuimos curados. Gloria al Señor. Un quinto beneficio es que nosotros fuimos redimidos de la maldición de la ley. Eso lo dice en Gálatas 3:13, fuimos redimidos de la maldición de la ley, porque nosotros por nuestros pecados venía sobre nosotros una maldición que está en Deuteronomio capítulo 28, versículo 15 en adelante. Son las maldiciones por la desobediencia, y nosotros tenía que venir esas maldiciones por el pecado. Pero cuando fuimos perdonados el Señor, cuando nosotros tomamos la decisión de creer en Jesucristo y que recibimos el perdón de pecado, Él nos redimió, aleluya, dice la palabra de Dios, nos redimió de la maldición de la ley. Gloria al Señor, dice la palabra en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, aleluya. Oh Señor, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos las promesas del Espíritu. Gracias, Señor. Aleluya, por las llagas, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nos redimió de la maldición de la ley. Gloria al Señor. Una sexta bendición, un sexto beneficio por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es que podemos entrar a la presencia del Señor. Porque antes entraba el sumo sacerdote cada año, pero nosotros, miren, nosotros ahora podemos entrar en cualquier momento por ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 19, dice así, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, o sea, la presencia del Señor, por la sangre de Jesucristo, dice el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Aleluya, tenemos libertad, por eso la palabra de Dios dice aquí mismo en Hebreo, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay que acercarnos confiadamente a la presencia del Señor, porque tenemos libertad por ese camino que abrió nuestro Señor Jesucristo por su sangre. ¡Qué beneficio, qué bendición!
por ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora podemos entrar en la presencia del Señor en cualquier momento, en cualquier lugar que nosotros lo busquemos, aleluya, en el nombre de Cristo Jesús. Y un séptimo beneficio que recordamos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es que Él por su muerte nos santificó, porque gloria al Señor, nos santificó, dice la palabra de Dios en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo, en Colosenses capítulo 1, versículo 21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Mire cómo éramos nosotros, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora nos ha reconciliado. ¿Cómo? En su cuerpo de carne, por medio de su muerte nos reconcilió. Aleluya. ¿Para qué nos reconcilió? Para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Aleluya. Para presentarnos santos y sin mancha delante de Él. Gloria al Señor. Sigue diciendo la palabra: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Porque hay que permanecer firme en la fe. Porque el fin de la fe es la salvación. Porque si la salvación es por fe, por gracia, por medio de la fe, tenemos que permanecer firmes en la fe. Porque si no permanecemos firmes en la fe, no vamos a ser salvos. Porque esto es por fe, aleluya. Pero la fe sin obra es muerta. Hay que obedecer, gloria al Señor, la palabra de Dios. Dice también en Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 9, versículo 13 dice: porque por la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociados los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Antes, miren, para la purificación de la carne, para ser santificado, tenían que sacrificar machos cabríos. Pero dice en el versículo 14: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de toda obra muerta, para que le sirvamos al Dios vivo. Aleluya. Y en Hebreos 10:10 dice la palabra de Dios: en esta voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En esta voluntad somos santificados. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Así que el Señor Jesucristo, por su sacrificio, por su muerte en la cruz, nos reconcilió para presentarnos santos y sin mancha delante de Él. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, recordamos estos 7 puntos, estos 7 puntos, gloria al Señor, para que nosotros valoremos ese sacrificio. ¿Y cómo valoramos ese sacrificio? Pues obedeciendo la palabra de Dios, no menospreciando, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 5, versículo 9, dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. El Señor Jesucristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Así que la salvación es para todos los que lo obedecen. Es por la fe, pero hay que obedecer. Hay que obedecer, porque la fe sin obra es muerta. Así como valoramos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no menospreciando la palabra, sino obedeciéndola, siendo hacedores de la palabra de Dios. Aleluya. Y también para ser agradecido, porque segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación. Para salvación. Debemos dar gracias siempre a Dios de que nos haya escogido para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Debemos dar gracias siempre a Dios por la salvación, porque Él nos escogió para salvación. Aleluya.
Entonces recordamos estos beneficios del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para ser agradecidos, para que una vez más no olvidemos ser agradecidos, porque esto costó un precio muy alto a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso debemos valorar ese sacrificio, porque fue un precio muy alto el que Él pagó en la cruz del Calvario. Entonces voy a permitirme repetir estos 7 puntos que hemos recordado, en la cual por su muerte, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tuvimos estos beneficios. El primero, porque que el beneficio fue que Él murió por ti y por mí en la cruz, porque nosotros éramos los que teníamos que morir. El segundo beneficio fue para darnos vida, y rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Y Él nos rescató de nuestra vana de vivir. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, y Él nos rescató. Aleluya. Para que ahora vivamos en la justicia de Dios, como siervos de Dios. Como un tercer beneficio, recordamos que Él murió para salvarnos. Aleluya. Como un cuarto beneficio, recordamos que Él sufrió lo que sufrió por su llaga, por sus heridas, para que nosotros fuéramos curados, porque Él dice en la palabra de Dios que Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mire qué bendición, para que nosotros no sufriéramos esas enfermedades ni esas dolencias, sino que por la fe ya fuésemos curados. Gloria al Señor. Un quinto beneficio, Él murió en la cruz para hacernos libres de la maldición de la ley. Él nos redimió de la maldición de la ley. Se hizo Él maldición por nosotros. Un sexto beneficio es que Él nos abrió el camino para entrar a la presencia del Señor, porque antes era cada año, pero ahora nosotros podemos entrar en la presencia del Señor en cualquier momento. Y antes había que sacrificar un cordero, un animal, pero ahora nosotros entramos ya por el camino que nos abrió el Señor Jesús por su sacrificio. Y el séptimo beneficio que tenemos por medio por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, es que Él murió en la cruz para presentarnos santos y sin mancha delante de Él. Aleluya, si permanecemos firmes, fundados y firmes en la fe. Gloria al Señor. Qué bendición, 7 beneficios que el Señor nos dio por su muerte en la cruz, por su muerte, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso debemos ser agradecidos y valorar esto, porque este sacrificio costó un alto precio a nuestro Señor Jesucristo. Un alto precio, por eso podemos valorar. ¿Cómo lo valoramos? No menospreciando su palabra. ¿Cómo más valoramos? Bueno, el Señor Jesucristo le costó un alto precio, y por eso nosotros debemos guardarnos, porque Él murió para presentarnos santos y sin mancha delante de Él. Entonces debemos guardarnos en santidad. Aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos recuerdas, hemos recordado en estos días, en esta semana, el Jueves Santo, el Viernes Santo y hoy domingo, en la cual celebramos la resurrección. Recordamos todos estos beneficios por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que esta palabra se haga fe y vida en cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bueno, si hay alguien en casa que todavía no ha entregado su vida a Cristo, hoy te invito a que tomes la mejor decisión de la vida. Y es creer en el Señor Jesucristo, porque dice la palabra de Dios, la leíamos ahorita: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todo el que no ha creído en Jesucristo está destituido de la gloria de Dios. Y el Señor Jesucristo vino para darnos vida.
Gloria al Señor. Así que el amor de Dios es tan grande que dice en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16 que de tal manera nos amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice en Hechos capítulo 4 versículo 12 porque ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos sino en Jesucristo, porque Él fue el que murió en la cruz por nuestros pecados. Así que si tú decides hoy, recibes el perdón de pecado, porque todo aquel que cree en Jesucristo recibe el perdón de pecado y ya no tiene que pagar porque Él pagó por nosotros. Gloria al Señor. Así que te invito a que cierres tus ojos y digas conmigo: Padre Santo, yo vengo ante ti, arrepentido de todos mis pecados, y te pido que me perdone. Padre Santo, yo creo que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y Dios Padre lo resucitó entre los muertos. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, por eso abro mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Yo te entrego mi vida para que cumplas el propósito que tienes para mí. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres más. Gracias, Señor. Amén. Bueno, si tomaste esta decisión, hiciste esta oración, ora al Padre todos los días, lee la palabra de Dios, comienza desde el Evangelio de San Lucas, desde el nacimiento del Señor Jesús, y sigue en orden hasta terminar, y busca una congregación de sana doctrina y congrégate. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, ahora voy a orar por si alguno está enfermo en casa, voy a orar por ti. Vemos aquí que el Señor Jesucristo, lo leíamos ahorita, Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Es uno de los beneficios que recordamos en estos días, que Él por su llaga, por sus heridas, nosotros fuimos curados. Así que hay que apropiarnos de esa palabra. Si le ha fallado el Señor, pídele perdón, ponte a cuenta con el Señor para que la palabra obre con poder en tu vida. Padre, yo reprendo todo espíritu de enfermedad, reprendo el cáncer, el tumor, el quiste, toda dolencia, en el nombre poderoso de Jesús, toda enfermedad de los huesos, toda dolencia. Ahora mismo ordeno que desaparezca todo tumor, todo cáncer, toda dolencia, desaparece, te va fuera en el nombre poderoso de Jesucristo, y declaro sanidad por el poder de la palabra. En el nombre poderoso de Jesús declaro sanidad en tu cuerpo, en tus órganos. En el nombre poderoso de Jesucristo echo fuera ese dolor de cabeza, migraña, te reprendo en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos terminado. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga misericordia de ti. Que el Señor alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.